nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales planteamos el esquema del monotributo, que es pero dirigido básicamente a las microempresas, a una parte de las microempresas. Básicamente 1 y 10 empleados, pero eso es el 94% del tejido empresarial. Claro que sí. Y entonces, y el diseño que hicimos nosotros iba en la línea de una serie de parámetros. Por ejemplo, de que el monotributo sea un pago único y que ese pago único incluya no solamente el impuesto que tú le vas a cobrar, y ese impuesto que tú le vas a cobrar iba a estar en función de diferentes parámetros. Por ejemplo, el tema del costo eléctrico. O sea, hay empresas que tienen diferentes costos en términos eléctricos, e incluso hasta por la ubicación, si estuvieran en la zona rural o en la zona urbana. Y en ese sentido se iba a estructurar un pago impositivo distinto en términos de esa diversificación. Pero ese pago único incorporaba la TSS e incorporaba también Infotet. En un solo pago y en una ventanilla única, tú ibas a hacer un único pago que podía ser cada 3 meses, o cada 4 veces, o 2 veces. Y entonces, aquellas empresas que se hubiesen acogido al monotributo, iba a haber también un programa de acompañamiento, de financiamiento con fondos del Promipyme. Es decir, era todo un paquete para facilitarle el pago y agilizar el pago a aquellos que estén registrados y formalizados. Por lo tanto, eso iba a ser un incentivo a la formalización, porque aquellos que están fuera de la formalización, cuando vean que el proceso es rápido, que van a tener acompañamiento, que van a tener financiamiento, entonces eso iba a ser un efecto de llamada. Bueno, hicimos esa propuesta y todavía la tenemos. Yo creo que Uruguay lo hace. Y entendemos, y pusimos el ejemplo de Uruguay. Incluso un economista amigo uruguayo nos asesoró a nosotros en ese aspecto. Y hicimos la propuesta formal. Pero bueno, yo creo que eso es un tema que está ahí, que en algún momento nosotros tenemos que retomarlo. Porque ya en el caso, por ejemplo, de tú ponerle un 3 o un 4 o un 5% a una empresa, ya eso es para la gran empresa. Para aquellas empresas que nosotros estamos de acuerdo, de esas 100.000 empresas que oficialmente declaran pérdida, porque eso es un dato oficial, y te dicen, mira, yo tengo pérdida, y entonces se mantienen en el mercado. ¿Qué tú haces con esas empresas? Está bien, si tú me presentas pérdida, como tú no tienes ganancia, entonces tú me vas a pagar sobre tus ingresos, un 2, un 3 o un 4%. La OCDE, que eso es un tema interesante, es un planteamiento de la OCDE. La OCDE dijo, bueno, nosotros hay empresas, las grandes empresas tecnológicas que se deslocalizan, incluso los norteamericanos tienen ese problema, que en su gran mayoría son empresas americanas, se van a países donde los impuestos son muy laxos, los sistemas tributarios son laxos. Entonces, ¿qué dijo la OCDE? A esas empresas vamos a ponerle un impuesto mínimo al ingreso bruto. Entonces, aquí se pudo haber hecho eso, a esas 100.000 empresas que declaran pérdida. Y era una forma, sencillamente, de tú auscultar los estados financieros de esa empresa. Porque mira, tú haces un ejercicio, nosotros lo hemos hecho. Cuando hicimos la propuesta, hicimos el ejercicio. La DGI te presenta en su informe estadístico, te presenta estados financieros globales por sectores. Y nosotros agarramos un sector. Y a esos estados financieros dijimos, bueno, vamos a ponerle un impuesto a las ventas brutas o al ingreso bruto de un 4%. Y daba más ingresos que las recaudaciones que recibía el Estado Dominicano por el impuesto sobre la renta. De manera que eso es posible solo a las empresas que te declaren pérdida. Entonces, evidentemente que eso cambiaría inmediatamente. No, entonces, comenzarían a presentar beneficios. Claro. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Bueno,
que tú tendrías que modificar el impuesto sobre la renta a las personas físicas, porque a las personas físicas tú le cobras por el ingreso bruto, no por el ingreso neto. Entonces si tú le estás poniendo un 4% o un 3% a una empresa por el ingreso bruto, tendría entonces que hacer lo mismo a las personas físicas. Entonces, las personas físicas te pagan hasta un 25%. Entonces, no podría tener ese desbalance. O sea, Sí, tendría que buscar un mecanismo, obviamente, para hacer que el impuesto sea mucho más, en términos, sea sobre la capacidad contributiva y sea mucho más horizontal y no vertical. Pero a veces ese impuesto a la persona física es un poco distorsionado, porque de alguna manera... O por lo menos lo que pagan. Sí, de alguna manera el que está pagando impuestos como persona física es aquel emprendedor que salió, que está braviando en la calle, que está buscando el peso de alguna manera. Entonces, yo creo... el que trabaja, el empleado público. El empleado público, el que está trabajando y le descuentan en función de su capacidad contributiva, le están descontando. Si tú ganas 200,000 pesos, te están descontando sobre ese tramo. Y lo más seguro es un 25%. O sea, si tú le vas a cobrar a una empresa un 3%, a ese tú no le puedes cobrar un 25%. O sea, coño, sí. Hay que cambiarlo. Habría que cambiar. Por eso yo digo, solamente a las empresas que declaran pérdida. Entonces ahí tú ocultas esa empresa. Evidentemente, tendríamos que cambiarlo. Claro. Profesor, hablando un poco de Estados Unidos, ya que usted lo mencionó, se está hablando de un impuesto a las remesas nuevamente. Un impuesto a la remesa. El presidente Donald Trump ha tenido conversaciones desde noviembre, diciembre, con algunos presidentes. Todavía no ha invitado a la presidenta de México a su puesta. A Claudia Sheinbaum. Sí, no la ha invitado. Ella está esperando la invitación todavía. El presidente Xi Jinping ha sido invitado, no ha confirmado, pero ha sido invitado. Y con Europa, Canadá, ha tenido un enfoque interesante. Vamos a ir a una pausa comercial. Y cuando retornemos vamos a hablar, aunque sea un par de minutos, con el profesor sobre Estados Unidos. Adelante, señor director.